Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, para todas las naciones, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por estar atentos a toda la programación de Israel Casa Integral, para jóvenes, para adultos, para varones, para mujeres, para niños, para los amantes de la cocina en el restaurante El Edén, para los varones K2. Bueno, hay programación para todos, habidos y por haber. Bienvenidos. Tema de semana, importantísimo, considerar el aspecto de la resurrección. Si la resurrección no es el fundamento de nuestra esencia en la Kadosh Torah, entonces no seríamos ni creyentes, ni mucho menos estaríamos a la disposición de nuestro amado Yeshua HaMashiach. La resurrección ha sido un tema polémico a lo largo de la historia en la humanidad. Seguramente ninguno de nosotros ha percibido directa, físicamente, una acción de resurrección. Y aún en tiempos modernos, en la actualidad, en noticias, escuchamos eventualmente que una persona se dio por muerta, médicamente incluso, y sin embargo, incluso en el proceso del velorio o el funeral, el luto o el dolo, el dolor, guardar luto, guardar ese dolo como tal, el duelo, no el dolo, el duelo. El dolo es una acción del aspecto en el derecho penal. El duelo, ese dolor por la pérdida del ser querido, se escucha en noticias, repito, en la actualidad, que eventualmente una persona despertó, resucitó. Es interesante el tema. Yo recuerdo una anécdota para dar comienzo a nuestra jornada hace un tiempo, y lo he comentado en otras ocasiones. Fuimos invitados por una familia, realmente no eran familia de la congregación, una familia de la comunidad hispana en el área en la que nosotros residimos. Habían oído hablar de los pastores Alfaro y tuvieron a bien llamarnos e invitarnos a asistir a un lugar, a una habitación de hospital donde su querida familia tenían una situación muy difícil frente a una confirmación médica de que los días de vida para esta señora, una mujer, eran muy cortos, probablemente 2 o 3 días. Así es que nos pidieron que si podíamos asistir allí y orar para que el Padre sanara a esta mujer y pudiese salir de ese trance tan difícil. Realmente, pues, en sí, considerando que era una persona relativamente cercana a la congregación, fuimos, obviamente, compartimos allí, llegamos a este lugar del hospital y estando allí, conocimos a la familia, a los familiares, a los afectados, digamos, en medio de esta situación. Nos comentaron la crisis, la problemática de la salud, etc. Y cuando entramos al salón ya para estar en momento de oración con ellos, yo recuerdo que la pastora Pili se acercó al oído de esta mujer y le dijo: ¿estás preparada para partir? ¿Estás preparada para ir a encontrarte con el Eterno? Porque si el Eterno te está llamando, nosotros no tenemos ninguna autoridad para detener
tu partida. Los familiares se miraban entre sí como diciendo, bueno, pero si los invitamos a orar por sanidad, ¿cómo así que le están diciendo es que se vaya más bien pronto? Así es que la pastora Pili le dijo, ¿tú has recibido a Yeshua en tu corazón? A lo largo de tus años, ¿tuviste tiempo de reunirte con el Padre, de hablar con Él, de orar, de tener una relación personal con el Eterno? A lo cual la mujer contestó que evidentemente nunca lo había hecho. Le dijo, pues entonces nuestra asistencia a este lugar no es para orar por tu salud, porque si los médicos han determinado que tu salud está en crisis, pues los médicos como médicos tendrán sus razones. Nosotros como hombres de la palabra, como familia de palabra, lo que queremos es entender la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno. Si el Eterno te tiene para partir, nosotros no podemos intervenir en esa decisión. Pero lo que sí podemos hacer es prepararte para que vayas con Yeshua en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? A lo cual la mujer, con una sonrisa y como con una expresión tan bonita de su cara, dijo, sí, por favor, por supuesto, yo quiero orar, yo quiero recibir del Padre. Oramos, ella entregó su vida al Eterno, clamó incluso de viva voz, no podía hablar, pero ese momento habló y expresó que quería que sus hijos que estaban a su alrededor también hicieran la oración de fe. Fue una experiencia, hermanos, extraordinaria. Supuestamente los dictámenes médicos, repito, indicaban que al tercer día, 2, 3 días más, la señora era mejor regresar a su casa y que muriese en casa o durmiese en casa y no en el hospital. Pues la sorpresa, digamos, no la sorpresa, mejor la noticia, es que a los 2 o 3 días nos llaman las familias para indicarnos que su querida mamita, su familiar, había salido del hospital completamente llena de vida, de alegría, de gozo, de paz, buscando del Eterno. Y hasta el día de hoy sabemos que toda la familia, en esa gratitud con Adonai, se congregan en el lugar donde ellos viven, en la ciudad de Charlotte, en este caso, mantienen su lugar de congregación. Y hemos mantenido alguna comunicación con ellos. Y sabemos que definitivamente, contra todo pronóstico médico, Adonai obró el milagro de la vida. ¿Lo hicieron los pastores Alfaro? Por supuesto que no, por favor. Absolutamente no somos más que, como diría alguien, un utensilio, un vaso que Adonai utilizó para que esta familia, toda la familia, frente a la inminente partida, entregaran su vida en oración, en fe, por la vida de su querido ser, su querida mami, y gloria al Eterno se cumplió. Muy bien. Entonces, el tema es interesante, hermanos, porque, repito, como lo dijimos al final de nuestro programa en el día anterior, si llegamos siquiera a dudar de la resurrección, no solamente en cuanto a Yeshua, a la resurrección, porque juntamente con Él resucitamos. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 11, verso 25, para que no hayas dudas al respecto. Entonces Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aleluya, aunque duerma, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta en el libro de Juan capítulo 11, verso 25. Vamos a tomarnos unos minutos para leer algunos textos que tienen que ver con el contenido del programa frente a la resurrección. Entonces, dice la palabra, por favor acompáñeme al libro de Marcos en el capítulo 16, verso 6. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Yeshua el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Lucas capítulo 24, versos 6 y 7 dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores
y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y sobre ese tercer día, por supuesto, tenemos que hablar en detalle. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. ¿Acaso no creemos que Yeshua murió y resucitó? Así también Adonai resucitará con Yeshua a los que han muerto en unión con él. Libro de Mateo, capítulo 28, versos 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Yeshua, el que fue crucificado en el madero. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde le pusieron. Veamos otro texto en segundo libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 14. Dice la palabra: el amor de Mashiach nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según lo que escrito está. Perfecto. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Muy importante este texto del libro de Romanos, capítulo 6, verso 5. Vamos a leer 2 o 3 más. Hebreos, capítulo 13, verso 20. El Adonai de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Yeshua HaMashiach, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Yeshua Adonai cumpla en nosotros lo que le agrada. Así a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar el texto del libro de Filipenses, capítulo 3, verso 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Mashiach, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Veamos un texto en el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 21, la cual simboliza el bautismo el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Adonai. Esta salvación es posible para la resurrección en Yeshua HaMashiach. Vamos a tomar un texto final en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Adonai y de Mashiach y reinarán con él más de 1000 años. Quise hacer entonces esta selección de versos. Si ustedes notaron, los versos que acabo de leer están todos ubicados en el Brit Hadasha, en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Por lo tanto, es necesario que hagamos también una evaluación de los textos, versículos escritos en la Torá, en el Tanaj. Eso lo haremos, si el Eterno lo permite, para el día de mañana. Sería por demás una muy buena tarea para que lo hagamos juntos. Yo he avanzado en el punto porque recuerden que tenemos una tarea también previa. Ya algunos hermanos me han contestado, muchas gracias. La expresión de resurrección en el hebreo
Y ustedes me han enviado algunas respuestas y es interesante que al buscar resurrección en hebreo, si usted ha estado atento con la tarea, notará que hay varias palabras que expresan resurrección y se pronuncian de manera diferente en el hebreo. Ustedes me han enviado 2 o 3 expresiones, repito, aludiendo a resurrección, pero son 3 palabras diferentes, tienen el mismo sentido. Muy bien, para nuestra jornada del día de hoy, como lo habíamos comprometido, se hace necesario que hablemos de 2 personajes, 2 hombres judíos, 2 escuelas rabínicas que mencionamos o hemos escuchado o hemos estudiado en su debido momento, muy interesantes, y necesitamos, para encontrar respuestas frente a la resurrección, ir a este tiempo histórico, establecer qué ocurría con estos rabinos, qué sucedía en los tiempos de Yeshua frente al tema y por qué hasta nuestros días aún, repito, conservamos y consideramos ciertos temas al mismo punto. Hillel y Shammai, 2 rabinos judíos, conocedores de la Torá, expresaban la Torá oral. Recuerden que la Torá no siempre fue el documento escrito que conocemos. Es más, si usted observa el capítulo 20 del libro de Shemot, la primera palabra del Dabar, cuando en el monte Sinaí se presenta Yeshua, Adonai, y habla las 2 primeras porciones del texto de Shemot, son expresiones de manera oral. Posteriormente, Moshe continúa la explicación, las palabras, el Dabar, y de igual manera lo hace en forma oral. Sin embargo, en los términos modernos, en este movimiento toraico, muchos maestros, los moré del día de hoy, hacen una diferenciación enorme entre la Torá escrita y la Torá oral. Y entonces que la Torá oral no tiene nada que ver, pero hermanos, no podemos mirar todo con un ojo crítico negativo. La palabra nos enseña: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Evidentemente, hermanos, han transcurrido 21 siglos, estamos en el siglo XXI, han pasado miles de años, y evidentemente todo en el transcurrir de la vida, en el camino de la vida, tiene un cambio, un giro. Hay circunstancias, expresiones, palabras, modismos, cultura, gastronomía, lo que se llama la geoeconomía de la vida, pues que ha cambiado. La palabra será siempre la misma, ayer, hoy y por siempre. Cielo y tierra pasarán, la palabra de Hashem no pasará. Pero hay aspectos, repito, desde el punto de vista de la vida, del modernismo, que han cambiado. Una de las más típicas, y perdónenme que hable muchas cosas, pero que vienen a mi corazón compartirlas. Bueno, es que en los tiempos de la escritura bíblica, cuando se habla del diezmo, lo que se traían eran frutas, verduras, las 7 especies, los higos, el aceite. Obviamente era lo que en estos tiempos se producía, se cosechaba, era el modo de trabajo, el modo de sustento. ¿Y de qué se diezmaba? Pues de lo que se producía. Pero hoy, ¿qué producimos? Hoy no producimos nada de esto. Hoy no tenemos, muchos de nosotros, ninguna actividad agrícola, ganadera, ni mucho menos. Muchos trabajamos en una entidad, en un banco, en una corporación, en una empresa, en una compañía, lo que sea. Y lo que obtenemos es un salario, por lo tanto, de lo que en el tiempo de hoy tenemos como salario, corresponderá entonces nuestra respectiva cumplimiento al diezmo o a la sedacá. Entonces a veces buscamos como justificar no hacerlo, porque es que en otros tiempos lo que se diezmaba eran las frutas, los habanos, los tomates. Pues esa era la época, por favor. Muy bien, volvamos al punto. Hillel y Shammai, eran evidentemente, repito, 2 rabinos del siglo I antes de nuestro Mashiach.
Ellos a su vez fueron fundadores, levantaron la actividad académica con las escuelas de la Torá, las escuelas rabínicas, y obviamente empezaron a levantar la academia toraica, teniendo entre ellos ciertas diferencias muy notorias, vamos a ir lento en este proceso, en cuanto a su pensamiento, su interpretación, su manera de comprender, de enseñar la misma escritura. Esas diferencias de pensamiento rabínico están vigentes hasta nuestros días. No nos vayamos muy lejos, hermanos. Estamos en este movimiento llamado, comillas, raíces hebreas. Nosotros preferimos llamarlo en Israel Casa Integral Torah en Yeshua HaMashiach, que creo que es lo más acertado. Porque por raíces hebreas, más que todo, como lo he enseñado en muchas ocasiones, pues raíces hebreas tiene que ver con lo que el nombre indica, las raíces del hebreo, del idioma, del lenguaje. Nosotros estamos en las raíces de la fe, en las raíces de la palabra, en las raíces de la Torá, en las raíces de nuestra buena fe, en la Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Entonces, si hoy en este tiempo del siglo XXI, entre congregaciones de una nación, de otra, de una ciudad, de otra, de un vecino y otro, tenemos diferencias de opinión en cosas tan sencillas como si usted estudia un midrash, como si usted utiliza un seder en el que se lava las manos o no se lava las manos, en cosas tan mínimas como estas tenemos batallas campales de opinión e interpretación. ¿Cuánto más ocurriría entonces con nuestros queridos amados rabinos Hillel y Shammai? Hablaremos sobre eso. Se les conoce entonces como la casa de Hillel y la casa de Shammai. Y el debate que se dio entre estos dos rabinos sabios, hombres de conocimiento de la palabra, fue una circunstancia extremadamente crítica que además dio a lo que posteriormente se conocerá en nuestros términos hasta el día de hoy como el Talmud, que evidentemente es el que de muy buena manera la comunidad judía siguen al pie de la letra. En principio y en general, la casa de Shammai sostenía posturas muy estrictas. Y la traducción talmúdica enlista más de 350 conversaciones entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet, la palabra Bet, recuerden que es casa. Bet Shammai y Bet Hillel. A la primera se le ocurría en general como una escuela más intolerante que la segunda. Bet Hillel parecía tomar más en cuenta las necesidades y la sensibilidad de la gente. Los rabinos en el Talmud generalmente se inclinaban por la propuesta de Bet Hillel, aunque los sabios sostenían que los dos puntos de vista evidentemente eran válidos. Hay una gran diferencia y muy famosa entre ellos, y era la postura que cada escuela sostenía en relación con lo que tenía que ver con las viudas, que no podían probar de manera contundente que su esposo había muerto. Hillel, por ejemplo, sostenía que podía volver a casarse aunque solo tuviera pruebas indirectas de su muerte. Shammai requería que los testigos presentaran pruebas directas de la muerte para que la viuda de esta manera pudiese contraer nuevamente matrimonio. Otra diferencia importante en la postura de aquellos tiempos era aceptar o no aceptar a los conversos. Hasta el día de hoy estamos exactamente en la misma historia. Cuando hoy estamos frente a la comunidad judía y son hermanos extraordinariamente especiales, muy especiales, sin embargo, si nosotros vamos hoy a visitar una comunidad judía en un día como Shabbat, por ejemplo, no nos permiten en muchas de ellas, hablando desde el punto de vista de una sinagoga judía 100% establecida, con su rabino y demás, no nos permiten ni usar el talí, ni mucho menos entonar el shofá o incluso utilizar los tzitzits, porque pues evidentemente no nos consideran casa de Judá, a menos que hagamos todo un proceso de conversión al judaísmo. Y ese es un punto que por supuesto ya no vamos a mencionar ahora, pero que es un cuello de botella muy importante considerar, porque lastimosamente muchos, una gran cantidad de personas, el solo hecho
de saber que nos congregamos en Shabbat, el solo hecho de saber que usamos un talid o que estudiamos Torah, ya nos califican con el contexto de judaizarnos. Hemos hablado sobre eso, lo hemos explicado en muchas ocasiones, espero que esté claro para todos. Si alguien tiene alguna duda al respecto, usted puede ver algunos de los programas que hemos ya grabado oportunamente frente al concepto de lo que significa el judaísmo, qué es judaizarse y hacer claridad frente a esos conceptos. Entonces, una gran, repito, diferencia de opinión entre estos dos rabinos, estas dos escuelas, era aceptar o no aceptar a los conversos. Hillel, por ejemplo, favorecía el aceptar a los prosélitos, incluso aunque estos demandaran cosas absurdas, como aprender la Torá. ¿Cómo le parece qué cosa tan absurda? Mientras la Torá, mientras estás parado sobre un pie. Bueno, esta era una forma muy interesante, luego la voy a mencionar de qué se trata esta expresión, estar parado sobre un pie. Mientras que Shammai era más estricto frente al tema. Bueno, básicamente, para no dejarlos con la inquietud, ¿en qué consiste este tema de enseñar la Torá parado sobre un pie? Literalmente era eso, una persona estando de pie, levantar su otro pie, sostenerse en un solo pie, y cuánto tiempo soportara estar en un solo pie, enseñar la Torá. Es decir, no es mucho el tiempo que podemos soportar en un solo pie. Si usted hace el ejercicio, cuénteme cuánto tiempo permaneció. Pero le preguntaron entonces al rabino cómo defina mientras tienes un pie levantado, o sea, que estés parado sobre un solo pie, defínenos qué es la Torá. No creo que iba a soportar mucho tiempo, por lo tanto, él levantó su pie y empezó a enseñar qué es la Torá. Y él simplemente dijo, la Torá es Yeshua, dijo, la Torá es Adonai Elohenu, Adonai Eja. Amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Y ya, bajó su pie. En pocas palabras, explicó todo lo que significa el contenido de la Torá. Frente a otras circunstancias en estas escuelas tan interesantes, repito, en medio de las diferencias de opinión, por ejemplo, entraron en una conversación un poco difícil frente a lo que significaba el encendido de las velas para la celebración de Hanukkah. Recordemos que la celebración de Hanukkah, amados, no es una de las 7 convocatorias de Levítico 23. Pero por favor, usted no sufra por esto, hermano, por favor. Es bien claro que Levítico 23 no nos menciona Hanukkah, pero es bien claro, mi amado, que en la Biblia, en el contexto de la Biblia, sí encontramos el día referente a la Hanukkah. Y es bien claro, y le pido por favor que usted estudie, verifique, ya lo hemos enseñado en muchas ocasiones aquí en casa, de dónde viene la historia de los macabeos, qué ocurrió con la historia apasionante de los macabeos y por qué gran mayoría de las gentes desconocemos la importancia de celebrar Hanukkah. Porque no conocemos la historia de los macabeos. ¿Por qué no la conocemos? Porque el libro de los macabeos 1 y 2 no nos quedó inscrito en nuestras versiones bíblicas. Quedó inscrito en lo que se conoce como los libros deuterocanónicos o en lo que se conoce como en los libros apócrifos. Si usted tiene una Biblia de la religión tradicional, que sé que todos ustedes la tienen, si usted no la tiene, consígala. Pastor, usted está recomendando que busquemos una Biblia católica. Por favor, hermanos. Es un libro que no solamente contiene los 66 libros de nuestra versión típica tradicional, sino que además trae consigo todos los libros deuterocanónicos, y es muy importante que los estudies, es muy importante que los leamos, porque hay gran contenido histórico allí, repito, como el caso de Macabeos. Aquí tengo mi versión latinoamericana de esa Biblia, siempre que toco el tema la presento, porque pues aquí están los libros deuterocanónicos que la gente pareciera que tuviera pánico por esto, libro de Judith, Judith 1, Judith Sabiduría, Baruch,
por favor, Siracides, libro de Macabeos, aquí están. ¿Cuántos de ustedes no han leído estos libros apócrifos? Porque en su momento, en el momento en el que se determinó cuáles eran los libros que conformarían la Biblia, pues los hombres del momento, para no entrar en los detalles, al hacer las lecturas de estos libros consideraban que las narrativas, que la escritura de estos libros no tenía la esencia, no tenía el ruaj, no tenía el aliento de vida que los demás textos sí tenían. Entonces simplemente hicieron una selección y dijeron, estos quedan por fuera. Y se llamaron los apócrifos. O sea, la palabra apócrifo significa de dudoso origen, no auténticos. Y para que usted se sorprenda un poquito más en la historia, recuerde que libros como Esther, Cantar de los Cantares, libro de Esther porque no se menciona el nombre de Adonai absolutamente para nada. Libro Cantar de los Cantares, cuando los sacerdotes de aquel tiempo, en los concilios de aquel tiempo, estudiaron estos libros, decían, no, pero es que el libro Cantar de los Cantares es una vergüenza, es un libro totalmente erótico, ¿cómo podemos colocar eso en la Biblia? Pero para que más se sorprenda aún, el libro de Apocalipsis no había clasificado tampoco en la colección o en la selección de ese entonces. Sin embargo, después de muchos debates, opinión y teología, finalmente incorporaron pues Apocalipsis como pues para que completemos 66. Usted puede pensar que el libro de Apocalipsis hubiese quedado por fuera. ¿Dónde estaríamos en toda la revelación que el libro de Apocalipsis tiene? Entonces, con el tema de Hanukkah, igual repito, hermanos, hasta el día de hoy tenemos diferencias de opinión. Lo digo por testimonio y perdónenme que me tome un tiempo en este aspecto, porque es que Chamaí y los dos rabinos que estamos estudiando hoy, y Hillel, nos dejan una gran enseñanza. Por eso quiero ir lento con el tema y profundizarlo. Hace algunos años nos visitó un hermano, una persona. Venía de la ciudad de Nueva York, viajando en dirección hacia la Florida. De Nueva York a la Florida realmente es un recorrido de 24 horas. De New York a Charlotte, Carolina del Norte, 12 horas. Y de Charlotte a Miami, 12 horas. Así es que la persona hizo un alto en el camino. En la mitad del camino le correspondió el alto aquí en la ciudad de Charlotte. Nosotros estamos 40 minutos de la ciudad de Charlotte. Buscó por internet una congregación de Torah y encontró Israel Casa Integral. Buscó la dirección y vino con nosotros para celebrar un Shabbat. En aquel tiempo estábamos justamente celebrando el tiempo maravilloso al que yo apasiono muchísimo. Me encanta la maravillosa celebración de Hanukkah. Para nosotros en nuestra casa, Israel Casa Integral, es un momento muy especial de familia, de celebración, de gozo, de alegría. Los niños, los jóvenes, todos participamos. Es un tiempo muy especial. El hermano vino muy querido, el hermano se presentó como nosotros, estudioso de Torah, maestro de Torah, muy bien, nos sentamos a la mesa a compartir. Y estando a la hora de los alimentos en la mesa, me dijo, Pastor Alfaro, quiero hacerle una pregunta, por favor no lo tome a mal, solo es una pregunta que quiero tratar con usted. Le dije, claro que sí, hermano, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Me dice, ¿usted por qué celebra Hanukkah? Si esa no es una celebración de Levítico 23. Las convocatorias de Levítico 23 llegan hasta el tiempo de Sukkot y Hanukkah no existe. Y entramos en la polémica de Hillel y en la polémica de Shammai. No voy a entrar a los detalles. A la final, él insistió en que no debíamos celebrarla, que él no la celebraba y que en su congregación no se celebraría nunca jamás Hanukkah. Entonces, a lo cual tuve que responderle en una manera tranquila, serena y directa, decirle, hermano, pues, si usted no la celebra, ese es asunto suyo. Nosotros en Israel Casa Integral sí la celebramos. Así es que yo le agradezco mucho, pero así como usted tiene fundamento para no hacerlo, yo también tengo el fundamento para sí hacerlo. Le dije, hermano, ¿usted ha leído los libros de Macabeos? Dijo, ¿cómo cree que voy a leer esos libros? Son libros apócrifos. Por favor, por favor. Hermanos, estamos frente a la misma batalla. Sostuvieron posturas diferentes en cuanto al contenido de la celebración de Hanukkah.
Bet Shammai sostenía que el primer día debía prenderse 8 velas e ir reduciendo una vela cada día, hasta que en el último día solo se prendía una. Hillel decía que había que hacerlo exactamente al contrario, empezar con una y terminar con las 8 velas. El argumento de Hillel era que lo sagrado debe crecer y no disminuir. También en los textos nos relatan que Hillel decía que a una novia en el día de su boda debías decirle que se ve hermosa, aunque esto no fuera cierto. Y Shammai decía que había que decirle la verdad. Qué interesante. Hay una bellísima metáfora escrita frente a estos temas que describe el tipo de sensibilidad religiosa que el Talmud trata de fomentar. Hazte a ti mismo un corazón con muchos cuartos y llévale las palabras de la casa de Shammai y las palabras de la casa de Hillel. Las palabras que ellos declararon que es impuro y de aquellos que declaran que es puro. En otras palabras, conviértete en una persona tolerante, porque nuestros sabios dijeron, como está escrito, frente a estas dos posturas, cuando uno podía haber eliminado lo menos que aceptaría era reconocerlo. Quizá era para enseñarnos que nadie tenía la verdad absoluta. Por eso incluyeron definitivamente los dos puntos de vista. Interesantísimo, interesantísimo. Ahora, para continuar un poco con el contenido de lo que significa estas dos casas, Bet Hillel y Bet Shammai, les pido por favor que tomen nota aquí en el chat. Alguno de ustedes, hermanos, escríbalo por favor en el chat. Escriba la palabra Sugot, así como pronuncia, la voy a deletrear. Z-U-G-O-T. Z-U-G-O-T. Sugot. Esta es una palabra en hebreo, Sugot, que hace referencia a un periodo en la historia de la humanidad creyente, en el periodo en el cual el liderazgo del pueblo judío estaba en manos de dos personas que se conocían con el nombre de Sugot, que significa pares, y que estas dos personas, por supuesto, eran rabinos. Atención, amados, présteme mucha atención porque esto es muy interesante. No sé cuántos de ustedes conocen esta historia, pero tanto ustedes como yo estamos aprendiendo. Esto es lo bonito. De eso se trata Torah al Instante. Para eso el Eterno nos ha dado la oportunidad de leer, estudiar, aprender. Y cuando hablo de estudiar y aprender, no estoy hablando de estudiar y debatir. No estoy hablando de estudiar y echar a la borda lo que está escrito. Porque hay muchas gentes que se ocupan de tanto estudio que terminan llegando al punto de no creer en absolutamente nada de lo que está escrito en la palabra. Entonces, este término hebreo Sugot indica el plural de dos objetos idénticos, como es el caso que tenemos nosotros en nuestro castellano, cuando tenemos, por ejemplo, un par de zapatos, son idénticos, uno derecho, el otro izquierdo, pero son iguales. Un par de guantes, a esa expresión, digamos, de plural se le llama Sugot, de dos objetos idénticos. Este nombre fue sucesivamente entregado a los rabinos que ejercían autoridad y se les conocía como pares. Rabinos que fueron guías en la interpretación de la Kadosh Torah según el tiempo en el cual ellos vivían respecto a su generación. Me explico. Evidentemente, los rabinos que tenemos en el siglo XXI hoy, cuando hablan de los temas relacionados con la vida, pues nos hablan con los temas relacionados de la vida en el término del día de hoy. Y sus enseñanzas, sus escritos, sus expresiones desde el punto de vista toráico, repito, tendrán que ver con lo que vivimos para este siglo. Igual ocurría en aquel tiempo y estos rabinos dedicaban su estudio, su preparación, su interpretación de la Torá de acuerdo a la necesidad propia del tiempo. Ahora, de acuerdo con la tradición de los pares, uno de ellos figuraba como presidente, la palabra presidente aquí es Nasi,
que dirigía, por supuesto, el Sanedrín, y el otro como vicepresidente o padre de la corte. Recuerde la palabra corte, Ad Beit Din. Ya hablamos sobre eso en una paracho maravillosa. Ab Beit Din. Específicamente se refiere a 5 pares de sabios que dirigieron el gran Sanedrín, Beit Din Gadol. Hagadol. Desde aproximadamente el año 150 antes de Mashiach, cuando el segundo estado de Judea fue establecido como estado independiente hasta el fin del mandato como nací de Gilel, del quien estamos hablando, Gilel el anciano. Esto fue aproximadamente, repito, un año mejor después de Mashiach. Luego, los cargos de presidente y vicepresidente se mantuvieron, pero no fueron sugot, ya no como pares. Con el ascenso del Estado judío independiente bajo la dinastía de los Asmoneos, préstele mucha atención a ese nombre, Asmoneos, se fortaleció el rol de los tribunales, desplazando las figuras de los sacerdotes hacia los maestros de la Torá, los rabinos. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, pasó de ser la máxima autoridad legal y espiritual a ser una figura encabezada por los servicios del templo para que estaba subordinado el gran Sanedrín. Este cesó de existir luego de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando en el año 70 después de Mashiach. Veamos un poco el trasfondo histórico. El título de Ab Beit Din existía antes del periodo de los Sugot, de los pares. Su propósito era supervisar el Sanedrín. El cargo de Nasid o presidente fue una nueva institución que se inició durante este periodo de los pares. Durante la primera generación de Sugot, los judíos que apoyaban al sector griego en Israel tomaron el control sobre la institución del Cohen Gadol y nombraron a sus simpatizantes en los cargos respectivos. Es decir, dígalo como lo podemos decir, lo mismo que antes. Esto llevó a los líderes religiosos a elegir un nasí para proveer una alternativa a la creciente corrupción de la casta sacerdotal. Esta fue la base del posterior enfrentamiento entre los saduceos y los fariseos. Vean qué historia tan extraordinariamente importante. Usted no se ha preguntado, pero ¿cuál era esta pugna que había todo tiempo entre saduceos y fariseos, siendo judíos, conociendo de la Torá, conociendo los misbot, por favor, siguiendo el seder, orando, haciendo todo el protocolo, y sin embargo sus enfrentamientos eran constantemente presentados? Entonces, dentro de este periodo de los sugot o de los pares, un presidente y un vicepresidente que interpretaban los conceptos de la Torá oral, pues solamente existieron 5 de ellos. Solamente hubo 5 periodos de pares. Preste mucha atención, tome nota, por favor. Los voy a leer pausadamente para que usted tome nota, escriba, por favor. Claro, usted lo puede investigar y lo va a encontrar si hace una buena investigación. Espero que así lo hagan, porque estos temas necesitamos profundizarlos. El primero de los 5 pares fue José ben Yoser y José ben Johanán. Esto fue durante el tiempo de la guerra de los Macabeos. ¡Uy, qué información tan importante! El segundo periodo corresponde a Yeshua ben Parashiach y Nitai de Arbela, durante el periodo de Juan Hircano. Tendríamos que averiguar un poco más sobre este Juan Hircano. Lo puedo hacer ahora, pero no es tiempo para el momento para hacerlo. Dejémoslo pendiente. El tercer periodo de pares de Sugot corresponde a Judá ben Tabai y Simeón ben Shetash durante el reinado de Alejandro Janeo. El cuarto Sugot en la lista es
Shmayá y Abtalión durante el periodo de Hyrcano II. Y el quinto periodo, que es el que estamos considerando justamente ahora, es en el tiempo de Gilel y de Chamaí durante el reinado de Herodes el Grande. Es decir, que aquí ya tenemos al Imperio Romano en la historia correspondiente. Muy bien. Continuemos con la historia de lo que estamos considerando frente a este Sukkot de Pares de Bet Hillel y Bet Shammai. Estas dos escuelas principales de la exposición de la Torá oral existieron, repito, hacia el siglo I antes de Mashiach hasta el siglo II después de Mashiach. Contrariamente a las interpretaciones comunes, Bet Shammai es más indulgente que Bet Hillel en sus decisiones sobre la ley matrimonial. Présteme mucha atención, esto es muy interesante porque frente al matrimonio, frente al texto de la viuda o del divorcio o de este tipo de situaciones matrimoniales, las escuelas, tanto la una como la otra, eran muy estrictas, pero tenían diferencias de solución al problema. Bet Shammai confiaba en el testimonio de una mujer viuda y abogaba por un sistema legal coherente que los otorgue recursos financieros a la viuda independiente de las circunstancias. Bet Hillel no estaba de acuerdo en ninguna de estas circunstancias frente a este tema. En general, Bet Hillel se preocupaba más por la complejidad familiar o los eventos inesperados, y esa visión menos específica conduce, por supuesto, a una opresión de la autonomía de las mujeres en cuanto a los temas de asunto legal. Bet Hillel influyó en la creación de la halajá, por lo tanto no había podido adaptarse a los tiempos modernos. La palabra halajá la estudiamos hace unos días, hablamos qué es una halajá, por qué es tan importante una halajá, cuándo una halajá aplica o cuándo una halajá puede ser manipulada. Una halajá tiene un gran sentido, es decir, la dijimos en su momento cuando hicimos ese programa, creo que hace 1 o 2 semanas, cuando hablamos de halajá, y quedamos de continuar el programa porque apenas hicimos como la mención genérica o general de la halajá, pero tenemos que ver cuáles son y cuáles son sus características principales. Sin embargo, concluimos que la halajá, en materia de decisiones frente a una misbot, a una ordenanza, se nos daba una opción de hacer o no hacer algo cuando la ordenanza es de hacer. Pero sin embargo hay una excepción a la norma, digámoslo en términos más modernos, hay una excepción a la norma que nos facilitaría opcionalmente hacer otra situación. Entonces la halajá, lo mencionamos en su momento, indicando que es como en los términos del derecho jurídico, bueno, la parte jurídica actual, existe lo que se llama la jurisprudencia. Y la jurisprudencia lo que hace es narrar acontecimientos de muchos tiempos anteriores y que eventualmente han sido enfocados y tomados en decisiones importantes por las cortes, una corte suprema, un juez superior, y cuando un abogado está frente a un tema que ya ha ocurrido en tantas ocasiones, el abogado recurre a una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia trae a colación cómo una persona que cometió la misma situación, el mismo delito, vamos a decir, o tiene la misma acusación en 10 años anteriores, hoy 10 años después hay una posibilidad de ayudar a esa persona o a la del tiempo moderno porque en aquel tiempo no fue condenado y porque en el tiempo de hoy sí. Algo así por el estilo es la jurisprudencia. Ahora, las disputas entre Hillel y Shammai, esencialmente en lo que hemos mencionado, básicamente, repito, eran especialmente dos frente al contexto de la Torá oral de ese tiempo. Las tradiciones típicas frente a las dos escuelas nos muestran realmente que no eran dos esencialmente las diferencias, sino que eran dos típicamente conocidas, pero habían más de 350 disputas controversiales entre Shammai y Hillel. 350 temas de los que no se comprendían, tenían opiniones diferentes.
Yo me pregunto, ¿cuántas diferencias de opinión tendremos hoy en el siglo XXI frente a nuestra Kadosh Torah? Mejor ni me lo pregunto, pero sé que son muchas. En este proceso, incluidas más de 60 disputas que tratan en cuanto al tema del derecho familiar o del aspecto de la familia, es decir, disputas en el que las mujeres están incorporadas a la ley y por qué una halajá puede ser permisiva o una halajá no puede ser permisiva. Tradicionalmente, los sabios han caracterizado las diferencias en las normas de las dos escuelas como más restrictivas por un lado y más indulgentes por el otro. Bet Shammai es generalmente más estricto o restrictivo, mientras que Bet Hillel es más indulgente. Alternativamente, Shammai puede ser visto como más intolerante, mientras que Hillel es más tolerante y tiene en cuenta las necesidades más primarias de una persona. Entremos a un punto interesantísimo. Me apasiona este concepto porque es parte de nuestra vida ministerial, de la visión de Israel Casa Integral, que tiene que ver con el derecho de familia. Universidad de la Familia, nuestro primer programa de radio hace muchos años, la labor ministerial frente a la familia, y hasta el día de hoy, para la gloria de Hashem, aquí estamos. El derecho matrimonial es un tema fundamental para estas dos escuelas. Sin embargo, en dos asuntos esta caracterización no se aplica en el ámbito del derecho matrimonial. En primer lugar, los cuestionamientos matrimoniales siempre involucran dos partes. Obviamente hay un varón y obviamente hay una mujer. Pero, ¿qué ocurre en el tiempo moderno? Tenemos varón, varón, mujer, mujer. Y en el peor de los casos tenemos dos varones, una mujer, o dos mujeres, un varón, y cosas por el estilo y demás, y demás, y demás, que usted me comprende a qué me estoy refiriendo. Para los tiempos de las dos escuelas, Shammai y Hillel, pues el matrimonio era eso, un varón y una mujer. Pero frente a una problemática del derecho familiar no solamente había uno, sino que hay dos, y los dos tienen la razón. Muy importante. Por lo tanto, una sentencia estricta para uno es automáticamente una absoluta sentencia indulgente para el otro. Además, parece que en la mayoría de los casos de disputas entre estas dos escuelas sobre asuntos del derecho matrimonial, Bet Shammai, por ejemplo, consideraba a las mujeres como individuos autónomos que poseen un estatus personal igual, mientras que para Hillel hace caso omiso al estatus personal de las mujeres, lo que parece más restrictivo para ellas. Vean pues, qué interesante. Y creo que hasta el día de hoy incluso todavía patinamos, perdón la expresión que estoy utilizando, frente a este tema. Yo se los he dicho y lo repito incansablemente, espero no molestarlos con mi opinión o esta apreciación. Se los he dicho en muchas ocasiones, no soy hombre de conflictos, no soy persona de polémicas, no soy persona de estar trayendo la palabra a cuestionamientos o a opiniones de carácter personal. No sirvo para eso, la verdad, perdónenme, no, conmigo no. Yo escucho y respeto a muchos maestros que dicen, reto al que quiera hablar conmigo frente al tema de la resurrección y probar que sí es verdad la resurrección o que no es verdad la resurrección. Quiero retar a alguien a través de las redes sociales que hagamos un debate en el que me demuestren que el Ejad sí existe o que el Ejad no existe. Quiero un reto con el que se quiere enfrentar conmigo para establecer si la Trinidad existe o no existe. Bueno, bendito el Eterno por esas personas. No soy esa persona. Creo que compartir el deleite de la palabra es algo muy especial. Pero creo, mis amados hermanos, que hasta el día de hoy todavía escucho a ministros o enseñanzas de ministros donde hay un conflicto de guerra, no sé si emocional, peyorativo, de género frente a la mujer.
que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede predicar, que la mujer es solamente la esposa del pastor, que la mujer puede limpiar, arreglar el salón, limpiar, y esas son sus tareas básicas. Por favor, hermanos, por favor. Dice Bereshit 1:28, ya que estamos hablando de matrimonios y esta es nuestra cita del corazón en Israel Casa Integral. Bereshit 1:28, Génesis 1:28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzguenla, señoréenla sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, señoreen, tengan mayordomía. Y los bendijo Adonai. Aquí no dice, y bendijo Adonai al varón y le dijo, señorea sobre tu mujer. Los bendijo a los dos. Por eso el matrimonio es una unidad de una sola carne. Dejarán a papá y mamá, se unirán los dos, serán uno. Porque tendrás esa ayuda idónea, esa ayuda contraria, que yo llamo que esa ayuda contraria es algo que Adonai nos entrega con toda bendición para que las cosas vayan bien. Entonces, hasta el día de hoy, repito, en las escuelas toraicas y teológicas hay una batalla campal frente al tema si la mujer predica, si la mujer no predica, si la mujer es pastora, si la mujer no es pastora. Israel Casa Integral, tema cerrado. Creo profundamente en el ministerio de la mujer. Respeto a la mujer, no me cabe la menor duda, y por testimonio de mi amada esposa, una mujer íntegra, una mujer entregada, apasionada por su tema, por su estudio, por su preparación, por estar conectada permanentemente en la oración, en los ayunos, en el estudio de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Por lo tanto, gracias Hashem por las amadas mujeres en el ministerio. Esa es mi posición, Hillel o Shammai. Hasta el día de hoy estamos en esas escuelas. Un ejemplo es que la mujer que llega de un lugar lejano o aislado y relata que su esposo ha muerto, pide que se le reconozca como viuda y así tener el derecho a recibir su herencia, es decir, su ketubá. Bet Shammai acepta su pedido, mientras que Bet Hillel debate el tema diciendo: no hemos oído de aceptar la palabra de una mujer que testifica sobre la muerte de su esposo, excepto en el caso de una mujer que viene de la cosecha y dice que su esposo murió allí, en la misma región, y como un incidente específico que realmente tuvo lugar. ¿Por qué? Porque hay testigos. En otras palabras, Bet Hillel intenta limitar las instancias, mientras que Bet Shammai sostiene: los sabios siempre hablaron en el presente. Maravilloso. Bet Shammai considera que la cosecha es solo un ejemplo representativo de un hecho aislado y lejano, y que el testimonio de una mujer debe ser aceptado en otros casos de naturaleza similar. Así, el único testimonio de la mujer es suficiente para declararla viuda. En este caso, Bet Hillel se retracta de su opinión y coincide con Ben Shammai, aceptando así su lógica social y práctica. Así, en este caso, Bet Shammai se muestra más atento a la situación de la viuda, mostrando, según la comprensión jurídica moderna, una mayor sensibilidad, mientras que Bet Hillel adopta inicialmente un enfoque más restrictivo, desconfiando del testimonio de la mujer en cuestión. Bet Shammai también se preocupa aquí por el estatus legal de la mujer y exige un sistema jurídico coherente en el que una sentencia obligue a todo el sistema jurídico, declara a la viuda y proporciónale sus recursos financieros de sobrevivencia. Bet Hillel, por otro lado, se preocupa más por la posibilidad de complicaciones familiares y, por tanto, descuida la coherencia formal y jurídica. Finalmente, Bet Hillel cambia de opinión y acepta su testimonio en lo que respecta a su estado civil y la declara viuda. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos justo a tiempo.
El tiempo se nos pasa tan rápido y estos temas son tan deliciosos de poderlos estudiar, compartir. Y gracias, amados, por su compañía, gracias por su tiempo, gracias porque me permiten que aprendamos juntos de estas maravillosas enseñanzas de nuestra Kadosh Torah. Continuaremos mañana. Seguiremos con este texto maravilloso hablando de las perspectivas modernas frente al tema de Hillel y Shammai. Hasta el día de hoy, usted recordará que en los casos de familia, por ejemplo, evidentemente hoy se presentan frente a un juez, cada parte, el varón, la varona, y cada uno se presenta con su respectivo abogado, y el abogado que sea más ágil, y perdón lo que voy a decir con el respeto, mis queridos, amados y respetuosos colegas abogados, con todo amor y respeto, el abogado que sea más ágil y prepare la mejor respuesta y convenza más, podrá ganar un pleito. Entonces, normalmente la mujer entra en contienda, en pleito, es víctima, es maltratada, etc. Y el hombre, lastimosamente, el hombre, al no poder demostrar casi lo contrario, pues normalmente en un caso de divorcio o un problema de familia, normalmente termina mal. No solamente termina mal, sino que adicionalmente incluso cuando se trata de un juez varón o una juez mujer, hasta en esto todavía hay cierta incidencia de favorabilidad o de contrariedad. Temas interesantes. Sobre eso podríamos hablar muchas situaciones, muchos casos se ven, porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pensamos usualmente que la violencia es del varón hacia la mujer, pero es que esos tiempos ya pasaron, porque en los tiempos modernos, ¡ay, Padre Santo! ¿Cuántas son las mujeres que hoy abusan y violentan a sus esposos? ¿Que no? ¡Ay, amigo!, diría la pastora Pili. Esa es la situación en los tiempos modernos. Así es que, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Muchísimas gracias. Continuaremos, si el Eterno así nos lo dispone, para el día de mañana. Gracias por sus comentarios, sus buenos mensajes. Gracias por su apoyo para este programa. Gracias por suscribirse y muchísimas gracias por darle un me gusta al programa y compartirlo con todas las personas a su alrededor. Hasta el día de mañana. Muy buen día para todos. Shalom, shalom. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.